Bendito sea Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, que por su misericordia, habiendo estado nosotros en ignorancia y ajenos a este camino, hoy somos sus hijos y su pueblo. Engrandezcamos a Dios, bendito hermano y bendita hermana, con su bendito poder y con su bendita obra, para hacer luz, para hacer sal, para dar testimonio. Engrandezcamos a Dios, para que los que no creen por nuestras obras, si no es por el Evangelio, crean. Y que no seamos, bendito pueblo de Dios, culpables de que por nuestra conducta, como hoy hay en la mayoría de los cristianos, la gente que está en carne y la gente que no es hija de Dios, no se acerque por la conducta y las obras que están viendo por medio de los que se jactan de ser cristianos el día de hoy. Y salgamos, bendito hermano y bendita hermana, de la ira venidera, del juicio final, de una perdición eterna, de dolor y de separación sin salida, y huyamos a la luz, huyamos a las bendiciones, huyamos de la ira, huyamos de toda la maldición y ser acreedores a las bendiciones. Bienvenidos a todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús que han entrado por la puerta del redil conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos los que vienen con temor, con temblor, a todos los que venimos con un corazón contrito, con un corazón quebrantado, a todos los que venimos a rogar y a pedir nuestro pan, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, haciendo obras dignas delante de Dios de arrepentimiento. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir la bendita boca de Dios, antes de empezar esta bendita riqueza, antes de sentarnos a su mesa, a este bendito banquete, yo le he pedido a Dios que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita y santa palabra. Y le he pedido también, con todo mi corazón de igual manera, para que haya un fruto de vida, para que Dios toque corazones, para que haya entendimiento y su bendita obra y su bendita palabra de un fruto de conversión, de un fruto de conversión a su imagen y de un fruto de poder estar algún día en la vida eterna con Él. Son o es el sentir de Dios por medio de este su siervo. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial por este medio o por cualquier otro medio santo sin importar el medio. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo y a los pies de usted para continuar con la enseñanza correspondiente número 20 en el libro del Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo proféticamente, con simbolismos, el nuevo pacto, la presencia de Dios, su iglesia, a donde nos guía Dios, el poder de Dios y todo
lo que Dios ha dejado escrito con ejemplos terrenales para poder nosotros discernir la grandeza y poder valorar las riquezas que Dios nos ha traído, y de igual manera para el conocimiento y para salir del engaño, de la astucia de Satanás, porque la bendita palabra quita el velo, la bendita palabra quita el fundamento de Satanás y nos permite ver la verdad, el fruto del nuevo pacto, como lo estamos viendo aquí, con simbolismos. Ayer veíamos sobre el carro nuevo, sobre los tumores de oro, sobre los ratones de oro, sobre las vacas que tenían crías. Estábamos viendo el consejo de estos varones para saber si la maldición que Dios les había llevado provenía de Dios o no. Y ellos dijeron, si las vacas van rumbo a la ciudad de Betel, entonces fue Dios el que nos trajo esta maldición. Aprendimos también que el que nos guía, el que sabe el camino, el que nos lleva hacia arriba, es la presencia de Dios, junto con su iglesia. Y así, bendito hermano y bendita hermana, veíamos ayer en el versículo 13 que los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Ya también ayer profundizamos lo que es estar trabajando en el campo. Los que estamos trabajando en el campo y estamos segando el trigo, podemos ver la bendición de Dios. Y alzando los ojos, que también vimos ayer, y Dios me permitió enseñar profundizar las enseñanzas para lo que hoy nos trajo Dios. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Porque ya le dije que también, bendito hermano y bendita hermana, el ver la verdad, el poder ver a Dios, que también ya le dije cómo podemos ver a Dios. Bueno, hay regocijo cuando lo podemos. Dice en el versículo 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes. Ahora, muy importante, aquí, bendito hermano y bendita hermana, el carro fue guiado por las vacas, subió. Recuerde que la tierra de Betel y de Jerusalén, la capital, estaban arriba, subieron con el carro. ¿Y a dónde fueron guiados? A un campo, al campo de Josué. No habla de Josué que lo introdujo Dios para ir a pelear en la tierra de Canaán y echar mano de la herencia que Dios les prometió cuando entraron a la tierra de Canaán. No, ese Josué ya estaba dormido. Aquí habla de otro Josué, pero todos estos varones que Dios nos pone como ejemplo son del pueblo de Dios, son de la circuncisión. El carro vino al campo. Y es muy importante, bendito hermano, mira, le voy a profundizar esto. Yo siempre se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Cuando Dios con su amor nos llama por primera vez por medio del Evangelio y nosotros creímos en la locura de la cruz y tomamos este camino apartándonos totalmente del mundo para venir a las enseñanzas cotidianas y poner en primer lugar a Dios antes que el mundo, y creímos y pasamos tiempo todos los días, entonces la bendita palabra, la presencia de Dios por medio de una iglesia, nos va moldando, nos va dando una forma, nos va enseñando la palabra para salir al mundo, nos va guiando hacia arriba, como lo vimos con las vacas, nos va sacando del mundo. Y una vez que terminamos el discipulado, el Espíritu Santo nos va a guiar al campo. ¿Qué es el campo? El campo, como una sombra de lo que iba a venir, es la herencia que nos trajo Cristo Jesús de la obra, de los dones y del ministerio
en el nuevo pacto. Porque Cristo Jesús decía, a la verdad, el campo ya está listo, los dejo listo. El campo es el Edén. Desde el primer libro que es Génesis en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, Dios, cuando nos habla del Edén, del paraíso y del huerto, donde a este hombre lo formó y le dio una obra ahí, ya proféticamente, como una sombra de lo que iba a venir, representa la herencia que nos trajo Cristo Jesús, que es el huerto y que es el Edén el día de hoy. Ahora, en el campo, ¿qué se hace? Porque hay muchas citas bíblicas en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la del sembrador. En el campo, un campesino, cuando va a trabajar, lleva semilla, de lo que sea. Vamos a poner una semilla de trigo. Lleva semilla y trabaja la tierra, ¿verdad? El campo, para sembrar. Y una vez que siembra, riega y la cuida y riega. El crecimiento lo da Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que para poder concordar en el Nuevo Testamento, en Corintios hay una enseñanza donde Pablo decía, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Uno es el que siembra, otro es el que riega, ahí está el huerto, ahí está el campo. Pablo y Apolo eran ya varones que el Espíritu Santo y por medio de una iglesia fueron guiados al campo, a la obra. Entonces, cuando yo termino mi discipulado, cuando el Espíritu Santo me guió hacia arriba, entonces me da el campo, me da la herencia, que es el segundo bautizo, que es por imposición de manos. Es cuando Dios nos da un don y nos da un ministerio puesto por Dios y no por el hombre. Porque yo siempre, en cada enseñanza, le voy a decir la verdad de lo que está pasando en las iglesias que no son de Dios, que están disfrazadas como ovejitas, pero por dentro traen lobos rapaces. Hoy el hombre, con escuelas teológicas, da un ministerio engañando de que ya son apóstoles o pastores. En muchas iglesias hacen eso. No, bendito hermano y bendita hermana, hay un precio para poder llegar al campo. Hay un precio para que Dios nos escoja. Hay un precio muy grande. El precio es subir, dejarse guiar por el Espíritu Santo, que ahorita también voy a profundizar eso, para que el Espíritu Santo nos saque del mundo. Es el único que conoce el camino, como ayer me lo permitió Dios profundizar, y que me guíe a la obra, como ayer le toqué yo la enseñanza de Ruth, ¿verdad? Que Noemí era la única que conocía el camino, y a dónde la llevó a Ruth, a la siega, al campo, al trabajo con vos. Así, bendito hermano y bendita hermana, en Romanos capítulo 8, dice la bendita palabra, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que son guiados? Los que se quitan de manejar su vida, los que se quitan del volante y no son necios de decir, es que a mí me gusta irme acá, es que por acá, no, sino que quitan su vida y son mansos y dejan a Cristo y a Dios conducir sus vidas, que es el único que nos saca del mundo, el único que nos lleva arriba, el único que nos aparta mediante la fe, mediante la mansedumbre, mediante hasta guiarnos al segundo bautizo, hasta que se nos impongan manos por medio de una iglesia santa y hasta que Dios nos dé un don para darnos el privilegio de estar en el campo. Ese bendito campo para lo cual fuimos creados desde un principio y que por el pecado lo perdimos, pero que Dios en su amor y en su grandeza
nos los vino a regresar. Ese bendito campo, ese bendito huerto, donde por mucho tiempo, desde que entró el pecado, no hubo agua, hubo espinos, hubo sol, hubo desierto, porque estuvimos bajo un imperio del enemigo de Dios que nos asoló y no hubo vida, no hubo fruto y no había quien sembrara, no había ni grano, no había ni semilla, porque no había agua, no había nada. Porque el agua la representa la presencia de Dios. Pero gracias a la grandeza y a la misericordia de Dios que vino a perdonarnos a los que creímos por medio de Cristo Jesús, nos regresó esta bendita herencia para lo cual fuimos diseñados y creados, que nos trae, porque recuerde, bendito hermano, lo que nos enseña la palabra. El creador de los cielos y de la tierra, todo lo que hizo, sin excepción a nada, es para servirle. Él es el rey, Él es Dios, Él es el que está en el trono. Nosotros fuimos hechos para servir, no para ser servidos. Ahora bien, cuando nosotros estamos en una obra para lo cual no fuimos hechos ni diseñados, llevamos un yugo que no podemos llevar y que no podemos soportar. Un yugo de amargura, de envidia, de codicia, de odio, de venganza, como está en el mundo con una obra, haciendo una obra para lo cual no fue hecho. Ahora, nosotros fuimos hechos para amar a Dios, para amar al prójimo, para dar testimonio, para trabajar en su obra. Para eso fuimos hechos, no para ninguna otra obra. Si usted es de los necios que no cree en la palabra y se aferra a decir que los trabajos son de Dios, los del mundo, los que dan dinero al cambio, yo le digo delante de Dios que me mande al lago de fuego y me castigue si le digo alguna mentira. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para aprovechar bien el tiempo. Recuerde, aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso. Aquí dijo Dios, no pierdan el tiempo, pongan diligencia, atesoren donde no hay ladrón ni polilla. Les dejo todo, les dejo el campo. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu, rueguen, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Claro, porque no quieren ser guiados, hermano. Porque no quieren dar sus vidas, porque no quieren tomar su cruz, porque son incrédulos. Pero el campo la obra es recuperar por fe, mediante la guianza de Dios, es volver a recuperar esta riqueza que perdieron Adán y Eva, la cual me trae gozo, la cual me trae alegría, la cual me trae sustento, que es el campo. Bueno, ya le puse muchos ejemplos de lo que es el campo, con la semilla, con la parábola del sembrador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sigamos. Dice, vino al campo de José y se paró allí donde había una gran piedra. Ahora, aquí. ¿En dónde está Cristo? ¿Quién es la gran piedra? Aquí también Dios me permitía profundizar un poquito sobre las piedras. A los que van dando un seguimiento, ya no lo voy a profundizar tanto, pero de todas maneras, aquí mi deber es explicar siempre piedra. Mire, ¿por qué Dios utiliza los simbolismos de piedra? ¿Y por qué a Cristo Jesús también en el Nuevo Testamento se le llama piedra? Y como en el Antiguo Testamento también Cristo Jesús estuvo como la piedra de Oreb, la peña donde salió agua durante 40 años en el desierto, también esta piedra que hay aquí representa a Cristo Jesús. Pero, ¿qué representa una piedra? Tiene dos representaciones para Dios. Una piedra es preciosa. A mí esta me encanta, por ejemplo, ¿verdad? Son piedras naturales de la naturaleza. Es un cuarzo grande. Hay de muchísimas piedras. Está también esta piedra que está aquí en medio. Mire qué bonita está esta piedra. Que precisamente yo voy a poner el ejemplo con estas dos piedras. Mire, a mí me gustó este adorno porque la estrella de David simboliza el primer pueblo, a las 12 tribus. Dos por cada punta, ¿verdad?
2, 4, 6, 8, 10, 12. Y representa también el sello que el rey David utilizó en su anillo. Ahora bien, Cristo Jesús en todo momento estuvo en medio de este pueblo como lo estamos viendo, con simbolismos, no en carne y sangre, sino que desde el Antiguo Testamento Cristo Jesús estuvo en el huerto como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cristo Jesús estuvo en todo momento en el desierto cuando salieron como la piedra de Oreb. Y así Cristo Jesús siempre estuvo como una sombra en medio del pueblo hasta que vino lo espiritual, hasta que vino los ángeles, hasta que Dios nos hizo seres de arriba. Pero la piedra, ¿qué representa la piedra? Tiene dos representaciones. Primero, una piedra representa una joya, una piedra preciosa, representa una joya como el brillante, como el zafiro, muy codiciada por los reyes y la gente pudiente en el planeta Tierra. De igual manera, la piedra representa algo sólido, algo fuerte. Yo quiero decirle que si yo paro este lápiz, suponiendo que es una construcción, aquí y edifico, vienen los vientos, vienen las lluvias y lo tira. Pero si yo este lápiz le meto un taladro aquí y luego le meto el lápiz que pase hasta el otro lado y luego le echo resina o le echo un Restol 5000, entonces vienen los vientos, vienen los aires y como está en la piedra, que es un fundamento y es pesada y la goma es muy ligerita, pues esta obra no se va a caer. De igual manera, la piedra representa a Cristo Jesús, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, y representa el fundamento para que todo aquel que cree y venga y lo escuche en el Nuevo Testamento y escuche el Evangelio que es de Mateo hasta Apocalipsis y crea y practique los consejos que están en el Evangelio, que es el pan de vida, entonces va su fundamento y la obra que van haciendo en su discipulado, van haciendo una obra en la roca o en la piedra que es Cristo Jesús que está en medio y que esa obra es de amar, es una obra en el huerto y que eso nos mantiene sólidos, como lo dijo Cristo Jesús, el que viene a mí, el que entra por la puerta del redil, el que es llamado y escucha mis palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Pero el que viene a mí, entró por la puerta del redil, escucha las palabras y es incrédulo y no las practica, le compararé como un hombre imprudente que edificó su casa en la arena o en la goma, como ya le puse el ejemplo. Vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron los ríos, pegaron con ímpetu con las dos casas, pero la que fue edificada en la roca permaneció y la que fue edificada en la goma o en la arena, su ruina fue grande. Ahora, la roca también representa la unión de dos pueblos, como Dios me lo permitió ayer y lo vuelvo a reafirmar. Vino a unir a dos pueblos. Entonces, ¿sabe dónde está la roca? Muchos quieren buscar a Cristo en el mundo y ahí no está, hermano. ¿Se acuerda de esa cita bíblica en donde dice que el que busca encuentra, que el que llama se le abrirá? ¿Recuerda que dice el que busca encuentra? Pero ¿sabe por qué muchos que se dicen cristianos buscan y buscan en una congregación y en otra congregación y están como niños fluctuantes por todo viento de doctrina, buscando en dónde esté la verdad? ¿Y sabe por qué no la encuentran?
porque fueron incrédulos desde un principio, porque la roca está arriba, no está abajo. Porque para poder encontrar a Cristo, para poder ser un hijo de Dios, necesito salir del mundo, necesito estar crucificado, necesito ir subiendo. Y Cristo está en medio de la iglesia, y la iglesia es el campo, la iglesia es la obra, la iglesia. Ahí recuerda también, con Ruth, concordando, siempre. Vos no estaba en Moab. Ruth era de Moab, que representa el mundo Moab. Para que Ruth encontrara a Boaz, tuvo que ser guiada por Noemí y tuvo que llegar al campo. Al campo, Ruth tuvo que llegar al campo donde estaba Boaz. Con todos los que estaban trabajando, le dijo: hija mía, ya supe que dejaste Moab, ya supe que moriste al mundo, no te vayas a otro campo, quédate aquí, trabaja conmigo. Alabados a Dios. Y ahí está Cristo, hermano. Por eso las congregaciones que son mundanas, que son terrenales, que son de abajo, no tienen la roca, no tienen el agua. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Había una gran roca. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Ahora, vamos a meter en esto. ¿Qué dijimos que era el carro y las vacas? Dijimos que eran ministros, una iglesia que había salido del mundo, guiada por el Espíritu Santo, y cuando vimos también a Samuel, cómo Dios le dio un ministerio para probar durante mucho tiempo a Samuel en un ministerio. Pero hasta que Samuel no fue probado en un ministerio, no tuvo la voz de Dios. Hasta que Samuel, después de que un tiempo duró en el ministerio, fue cuando escuchó por primera vez la voz de Dios, y de ahí, como lo vamos a ver más adelante, Dios lo puso como juez de Israel, que es lo que vamos a ver por ahí por el capítulo 7 de Primera de Samuel. ¿Sí? Entonces, aquí, el carro nuevo y las vacas. Bien, el carro nuevo cortaron la madera. Nosotros, bendito hermano, somos árboles que si la semilla murió y tuvo un crecimiento, un árbol maduro puede dar madera. Ahora, aquí ¿para qué cortaron el carro? Para usar como leña. Ahora, fíjese bien. Y las vacas las ofrecieron como holocausto a Jehová. Todo sacrificio, todo lo que se pone o se ponía en el fuego en el Antiguo Testamento para ofrecérselo a Jehová, ya fuera la madera o ya fuera también las vacas o los becerros, fíjese bien lo que representa la lumbre que quema en un animal. ¿Qué es lo que quema? Pues quema la carne. La carne. Antes de que se ofreciera el holocausto a Jehová, antes de eso tenían que sacarle toda la sangre al animalito que se iba a ofrecer como holocausto. Toda la sangre, ¿sí? En un lebrillo. Toda. Una vez que la sangre ya estaba, que representa la vida, representa el alma, una vez que la sangre ya estaba invertida en un lebrillo, entonces se destazaba la carne y se ponía la lumbre. Porque sin la lumbre, pues obviamente la carne no se consumía. Para poder carbonizar, para poder consumir la carne, se necesita el fuego. De igual manera, ¿qué representa eso? Que cuando Dios me va a dar el privilegio, por haber sido guiado, por haber sido un carro nuevo, por haber sido una vaca, me va a dar el privilegio de la llenura de su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también, Dios nos pone el ejemplo que es un fuego. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando le pedían dar testimonio de quién era él dijo: no, yo no soy el que ha de venir, porque el que ha de venir, yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Él es más poderoso que yo. Él bautizará en agua y en fuego, en agua y en fuego, en agua y en fuego.
Hoy, por fe. Hoy, espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Así que no es por obras. Si yo puedo tener templanza y gobernar los deseos de mi carne ante las tentaciones y las seducciones del mundo y de Satanás, es porque por fe yo tengo a Dios donde mi carne está en cenizas para que mi carne no desee y estime como basura las cosas del mundo y mi sangre esté para Dios. Así que ya cuando uno llega al campo, cuando uno llega a esa estatura, cuando ya fue probado en el ministerio, entonces viene la llenura del Espíritu Santo para ofrecerle a Dios el sacrificio y decirle: Señor, heme aquí, Señor, yo ya morí al mundo, Señor, yo ya estoy arriba, ya llegué al campo, ya me guiaste, Señor bendito, alabado sea tu nombre, Señor bendito, toma mi vida porque no me pertenece, fui comprado, no con oro ni con plata, y es un privilegio que mi vida, dame la llenura para quemar mi carne y para consagrar mi vida a ti. Y te ofrezco el sacrificio como ofrenda voluntariamente mi vida, y soy deudor a ti. Fíjese todo el simbolismo que tiene, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, dice, fíjese bien, y los levitas, que recordemos que los levitas eran los sacerdotes, aunque ya no había un sacerdocio sano, porque Dios ya había terminado con Elí Omnifines, pero habían más levitas, que eran los sacerdotes, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, la caja donde estaban los ratones de oro y los tumores de oro, que también ya vimos que el fruto que le debemos de ofrecer a Dios. ¿Cómo debemos de venir al campo para tener la llenura y el fuego de Dios que me consuma? Dice, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, la caja, los tumores de oro, los ratones, los pusieron sobre aquella gran piedra. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, todo sacrificio que le podemos ofrecer a Dios para no llegar con las manos vacías, como ya Dios me lo permitió hablar ayer y antier sobre los talentos de oro, sobre lo que tenemos que ofrecer. ¿A quién le dije que le teníamos que ofrecer esto? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y recuerde que Dios me permitió también profundizar donde se dijo que a un rey no se le ofrecen cacahuates ni chetos, ni se le ofrecen bisutería, ni se le ofrecen piedras de imitación, piedras falsas. Bueno, aquí estamos viendo que lo que llevaba esta caja, lo que se ofreció de oro y de plata, que es santidad, lo pusieron sobre la roca, y claro que esas ofrendas, esas riquezas, las acepta Cristo representando la santidad. Porque nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe en el cuerpo humano, tuvo a Dios en todo momento, tuvo el fuego en su carne, que es la presencia de Dios, el cual en todo momento la presencia de Dios en Cristo quemó todo deseo de la carne, toda concupiscencia en Cristo Jesús, y Cristo Jesús derramó su sangre hasta la última gota a Dios en ofrenda. Así de igual manera, recordemos que este pacto es santidad, que es imitar a Cristo, que tenemos ese fuego, y el fuego representa pureza, el fuego representa una consagración total para darle mi vida al que me compró. Porque el que me compró fue Cristo con su sangre. Por eso la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Ahora, estamos hablando, hermano, proféticamente, cuando vino Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el fruto del campo, el fruto de los sacrificios, aunque en el Antiguo Testamento eran
como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, los hombres que estaban en el campo, los hombres que estaban arriba, los hombres de Bet-Semes, sacrificaron holocaustos. Ya le dije lo que es y no me voy a cansar de repetirle. Abel ofreció un sacrificio. Caín ofreció las hortalizas y el fruto de la tierra. Dios no quiere el fruto de la tierra. Dios no quiere que le ofrezca hoy templos grandes, que le ofrezca pianos Onkyo, guitarras Yamaha, que le ofrezca esas cosas. Dios no quiere eso. Dios quiere de una iglesia, de los levitas, de los sacerdotes, de los que estamos en el campo. Dios quiere que le ofrezcamos sacrificios vivos. Y yo ya le he hablado de eso y se lo vuelvo a repetir. Bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? O sea, a mí Dios no me ha permitido, gracias, el engaño de decirle, oh Señor, mira, pedí dinero, ya tienes un templo grande de mármol, caben 100 personas, 200, tenemos equipo de sonido. No, gracias a Dios, ese es el fruto de Caín. Gracias a Dios, Dios me ha permitido en su amor, en la verdad, mediante su presencia, dar mi vida, consagrar mi vida, amar a los que me ha confiado, para que el manso y el humilde, mediante la enseñanza y mediante el amor, salga del mundo y diga, heme aquí, Señor, ya estoy arriba, ya estoy en el monte, quiero ser como las vacas, quiero ser como el carro, quiero ofrecerme voluntariamente y que tu fuego me consuma. Y es cuando alguien alcanza, bendito hermano y bendita hermana, la estatura y el ministerio de un don. Ahora, sacrificaron holocaustos, fíjense bien, y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Dedicaron. Ahora, de igual manera, hermano, ¿qué aprendemos? Miren, aprendemos dos cosas aquí. Primero, es que nadie, ningún ser humano, absolutamente ninguno, puede ofrecerle sacrificios a Dios si no está el arca, si no está la presencia de Dios en nuestras vidas. Nadie, porque no es por obras. Yo le digo algo para poder meditar en lo que le estoy diciendo, de poder ofrecer sacrificios, como dice aquí, holocaustos dedicados a Jehová. Mire, siempre he puesto este ejemplo y lo voy a volver a poner. Dígame usted, yo le voy a hacer una pregunta, dígame usted, vamos a poner de ejemplo a una actriz o algún autor multimillonario, famoso, que viva en Hollywood, en una mansión con albercas, y que el dinero que tiene no se lo acabe en toda esta vida. Y que viva en yates, en lujos, en fiestas, en banquetes y en todo lo que busca el mundo. Dígame usted, ¿qué sabiduría del mundo podría convencer a ese actor de regalarlo todo, de estimarlo como basura y de irse a padecer humildemente e ir a la sierra a anunciar el camino de Dios y que vaya a recibir oposición, desprecios y todo? Dígame, ¿qué sabiduría hay en el mundo? ¿Qué psiquiatría? ¿Qué terapia? ¿Qué psicólogo puede haber que deje padres, que deje madre, que deje toda su vida? Dígame quién. Nadie, nadie, nadie y nadie. El único que puede sacarnos del mundo, de la esclavitud, el único que nos puede dar visión para saber que eso es basura y poderlo dejar, es la presencia de Dios en mi vida. Es la presencia de Dios. Porque también de igual manera le digo, bendito hermano y bendita hermana, muchas veces a mí me han vituperado y blasfemado, gracias a Dios, porque es una riqueza y es una bendición.
Pero los ciegos no se dan cuenta, como yo alguna ocasión le dije a algunos falsos cristianos. A ver, vamos a poner, hermano, no, para que usted medite, le dije yo. Vamos a poner y le voy a proponer algo. Si usted en un año me llama y me presenta que usted convenció a una sola persona de dejar totalmente su casa, su padre, sus obras, todo lo que tenía, para una consagración a Dios, los 365 días del año, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. Entonces, ahora, hermano, si yo le muestro esto, crea que no soy yo, porque el que convence no soy yo. Y aquí le presento, hermano, y le doy testimonio para que las hermanitas y los hermanitos, poquitos que hay en esta congregación, que ya tienen 2, 3, 8 años, algunos más, le puedan dar testimonio de que yo no los convencí y de que ellos ya están en la cruz. Recuerde que en el Nuevo Testamento el que convence es el Espíritu Santo, hermano y hermana. Entonces, aquí vamos a ver. Nosotros debemos de ofrecerle sacrificios consagrados a Dios mediante su bendita presencia. Porque cuando vino el arca al campo de Josué, cuando vino el arca y la bajaron, y entonces hubo ese fruto de poder ofrecer sacrificios. Por eso la bendita palabra dice, mediten, deténganse, no lean la Biblia en un año y se jacten. Yo ya leí la Biblia 3 veces, hermano, ya la leí 4 veces. No, hermano, no se jacte. Más vale leerla en 10 años, pero entender la palabra. ¿A mí de qué me sirve estar presumiendo que ya leí la palabra en un año si no la entiendo? Entonces, hay que meditar. Y si en un versículo, si usted no peca, si tiene el Espíritu Santo y está leyendo y en un versículo no hay entendimiento, pídale a Dios antes de avanzar el otro versículo. Pídale a Dios. O si tiene una iglesia, vaya con el representante a decirle que le ayude. Bueno, entonces aquí vamos viendo. Y sacrificaron holocaustos, dice en el versículo 15 al final, y dedicaron sacrificios a Jehová. Que está dedicaron. Dedicaron es una consagración. Como Cristo Jesús le dijo al rico, ¿quieres vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes. Repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Como estos pescadores que dejaron casas, que dejaron redes, que dejaron padre y dedicaron su vida a Jehová. Como Matías, que dejó la mesa de impuestos y dedicó su vida a Jehová. Ahí está, bendito hermano, el poder de Dios. Ya hemos hablado siempre de 2 copas, ¿verdad? O sirvo y sacrifico mi vida al mundo, a una obra engañosa e infructuosa, o sacrifico mi vida a Jehová. Entonces, dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Dice en el 16, cuando vieron esto, los 5 príncipes de lejos, que no pasaron lo que ayer le decía yo, ¿verdad? El límite, sino que cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Los que habían mandado en el carro, los que habían hecho el carro, los que habían hecho las vacas, presenciaron todo esto, también como proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, porque ya Dios y Cristo Jesús cuando vinieron a los fariseos, al primer pueblo, se les permitió ver el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en medio de Cristo Jesús, y aún así no creyeron, como ya Dios nos los está permitiendo enseñar. Dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod,
uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad, uno por Ecrón, para que se retirara la maldición, como ya Dios la ira de Dios y la destrucción. Ahora, de igual manera que aprendimos ahí, hermano, le vuelvo a repetir, que la bendita palabra de Dios nos enseña cómo el mundo y todos los que no son de Dios están profetizados para maldición, para destrucción, para principios de dolores de parto y para la gran tribulación. Y recuerde que para poder salir yo de la ira de Dios, para que no me destruya, para que yo pueda tener bendición, debo de pagar, debo de ser deudor no a la carne, debo de darle a Dios mediante la fe el pago, como en la obra, ofrecerle sacrificio, que va, mire, los sacrificios, los tumores, los ratones, todo va conllevado a lo mismo, a la obra la cual Dios nos encomendó. Dice en el 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, que profetiza que cuando vino también Dios y Cristo Jesús, el mundo estaba bajo la opresión de Satanás y que los que creímos tuvimos que dar el pago para no ser destruidos. Así las ciudades fortificadas también dieron su oro, como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué, Bet-Semes, hasta el día de hoy. Ahora, la gran piedra. ¿Qué dijimos que era la gran piedra como una sombra de lo que iba a venir? El Rey de Reyes y Cristo. Fíjate, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová. Ahora, la piedra, el arca. Ahí la pusieron el arca. ¿Qué representa? Que Cristo Jesús, en todo momento, su Padre nunca lo desamparó y estuvo en él. Cristo Jesús, cuando fue bautizado, por medio de Juan, entonces, cuando salió del agua, descendió Dios como paloma y recibió a su Padre el Espíritu Santo y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, la roca, y sobre la roca vino la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Ahora, otra vez, lo vuelvo a profundizar y lo vuelvo a repetir. ¿En dónde está Cristo? ¿En dónde está Dios? En los que estamos en el campo, en los que estamos en la obra, no abajo, no en el mundo, hermano. Entonces, dice en el 19, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Le voy a explicar, vamos a profundizar esto. Fíjese bien. Entonces Dios hizo morir a los hombres, a muchos, no a todos, que estaban en el campo, en Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Dentro del arca de Jehová. Ahora, ¿qué representa esto, mi hermano? Vamos a meditar y vamos a profundizar esto. Vamos a tomar como referencia a Noé para concordar este versículo. Cuando bajó el diluvio y Noé y plantó una viña, que es un campo, también proféticamente, que es el campo y es la obra. Y una vez
que Noé plantó la viña, se embriagó. Se embriagó y estaba desnudo. Muchos piensan que pecó Noé. No, hermano, todo es simbólico. Mire, el campo que Cristo Jesús trajo es una viña. ¿Qué dice en San Juan 15? Ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Yo soy el campo. Ustedes son los pámpanos. Ustedes son las ramitas. Y todo pámpano que no permanece en mí no lleva fruto. Una vid, el fruto era la uva. Y ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que la uva se utilizaba para hacer un vino tinto que simboliza la sangre y la consagración. Da vino. Y por eso Cristo Jesús en la Santa Cena tomó su copa y puso vino. Vino tinto, vino de mesa. Simbolizando la consagración, la cruz, los sacrificios, nada de carne, pura sangre. Ahora bien, aquí en Noé, cuando él plantó la viña y estaba desnudo y se embriagó, dice la palabra que Cam, el hijo que ya estaba maldito proféticamente de la descendencia de Cam, vio la desnudez de su padre. Porque estamos viendo que miraron el arca. Y le estoy diciendo, que miraron o que miró la desnudez de su padre. Y en su embriaguez. Ahora, ¿cuál fue la embriaguez de Noé? Dice en Efesios que nosotros no nos embriaguemos con vino donde hay disolución, hablando de la mesa de santos. Antes ser llenos del Espíritu Santo donde no hay disolución. Ahora, dos copas. La de Satanás, que si la tomo y me voy a su obra y me aparta de la cruz, me embriaga y me quita los sentidos espirituales, como dice en Corintios. Pero me temo que como la serpiente con su astucia desvió o extravió los sentidos de Adán y Eva, me temo que sus sentidos también sean extraviados de la sinceridad. Ahora, sus sentidos, habla de sentidos. Sentidos espirituales, la vista, el oído, el tacto, lo espiritual. Y si Satanás me dice y me propone cualquier cosa que me va a dar o que desea mi carne, ya sea dinero, ya sea placer, por desatender la deuda y la obra que tengo con Dios, así sea un día, entonces tomo de su copa y se me empieza a borrar mi vista espiritual, me empiezo a volver sordo y me empiezo a embriagar de la copa del diablo. Ahora, muchos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos embriagados de la vid, del campo, de la obra como Noé, por fuera nos ven desnudos porque dicen que no somos representantes. A mí me han dicho que soy demonio, que yo no tengo a Dios, que yo no tengo una congregación, ni que yo estoy mal. Y la desnudez representa el no tener el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son los que no se pueden dar cuenta, como también Cristo Jesús traía a Dios y le decían, demonio tienes? Casi le dicen, estás desnudo y estamos viendo tu desnudez. Y aparte estás borracho, no te das cuenta. Pero nosotros estamos locos en la cruz de Cristo. Ahora, eso es ver. Ahora, aquí entonces se está hablando proféticamente, hermano, que todos los que quieren mirar dentro del arca, porque dentro del arca representa la presencia de Dios con la vara de Moisés o de Aarón, con la ley y con el maná, que todo eso lo representa a Dios porque el maná es Cristo, la ley es Dios y el báculo es Dios. Yo no puedo ver a Dios sin santidad, no puedo ver a Dios. Por eso, los que pudieron ver a Dios por medio de Cristo son los que creyeron, son los que siguieron a Cristo Jesús. Sin santidad nadie puede ver a Dios, porque el que quiera ver a Dios con pecado, ciertamente Dios
lo deja en carne, lo mata. Hay un precio para poder ver a Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, que fue una preparación. No hubo esta riqueza, la cual nos trajo Cristo Jesús el día de hoy. Porque primeramente yo le decía y le vuelvo a dar testimonio para profundizar esta bendita palabra. Para que yo pudiese ver a Dios, primero tuve que creer en la locura de la cruz, tuve que creer en la locura del Evangelio, de decirme, si no tomas tu cruz, si no me sigues todos los días, si no dejas tu vida, si no te arrepientes, si te aferras a las tinieblas y a tu vida, no puedes ser, ni puedo ser tu maestro, ni puedes ser mi discípulo. Yo creí y no vi a Dios, porque fue por fe. Después, en el trayecto que me fue dando mandamientos, y sin ver, fui creyendo lo que me decía, porque me iba enseñando lo que tenía que ir dejando y lo que tenía que ir haciendo y practicando. Lo creí sin ver, y conforme fui practicando cada mandamiento, fui viendo poco a poco el poder de Dios en mi vida, cómo me fue transformando de un gusano a una mariposa, de un perro a un ángel. Y pude ver a Dios en mi vida porque fui santo, porque fui practicando sus mandamientos, porque la palabra santo es no mancharse con el mundo, es salir del mundo, es no contaminarme. Dios es santo, por eso muchos cristianos que pecan no pueden ver a Dios por medio de un verdadero siervo. Aquí pasa, hermano, vea cuántas visitas hay. ¿Sí? Y yo le digo, Dios me conoce, yo no me voy a jactar, pero mi conciencia está tranquila. Yo sé que Dios está conmigo, que predico la verdad, porque estoy en la cruz y no estoy en el mundo y estoy consagrado. Pero la mayoría de los que encuentran y empiezan a escuchar, no pueden ver a Dios. Sino dicen, este está desnudo, este está borracho, este no es de Dios. Entonces, profundizo para poder entender por qué murieron. Y de igual manera, todo aquel que no puede ver a Dios por estar pecando, muere. Y aquí, no, ya está profetizando, ¿va? Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Muchísimos. ¿Qué está profetizando? Porque recuerde, la palabra de Dios es profecía, hermano. Hoy estamos en la apostasía. Hoy, ¿cuántos quieren mirar, buscar? Pero como vienen sin santidad, Dios no les permite. Dice, hizo morir del pueblo 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y sí, hermano, mire, yo le digo algo. Raquel llora por sus hijos. Yo también le digo que el tiempo que Dios me ha permitido, la riqueza de este camino, y que tuve familia, seres espirituales, hijos de Dios, y que fueron mis hermanos en Cristo Jesús, y que cuando ellos, por desobediencia, por ingratitud, por incredulidad, empezaron a practicar el pecado y querían y se jactaban de seguir o querer buscando a Dios y querer seguir viéndolo, y también ya le dije, empezaron a criticar, entonces Dios los hirió con mortandad, que es la segunda muerte. Perdón, que es la primera muerte. La primera muerte es cuando Dios me quita el espíritu, como dice, el pecado paga un salario, es la muerte. La muerte es que se me salga el Espíritu Santo. Y cuando Dios me ha permitido ver cuántos hermanos y hermanas en Cristo Jesús que estuvieron por tener este fruto, Dios los ha herido con mortandad, proféticamente, hoy, como una sombra, se da lugar a la verdad. Bueno, está bien, hermano y hermana. Vamos
a empezar, si Dios quiere, mañana el versículo, nos quedamos aquí en el versículo 20, para empezar el versículo 20. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 21 porque ya se nos fue la hora. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios quiere y gracias.